Bueno, siguiendo la temática de la unidad 3, estamos realizando el video para la medición de voltaje. En mi caso, para la medición de voltaje. Primero que todo vamos a presentar el multímetro que vamos a trabajar. Como vemos, un multímetro digital posee su pantalla de cristal líquido que nos arrojará nos mostrará los resultados de las mediciones que estemos realizando. Tiene sus distintas unidades de medición con sus escalas. En el caso de nosotros vamos a manejar las escalas para medición de voltaje, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Bueno, para mostrar un poquito más lo de las siglas que nos muestra el multímetro, en el caso de la corriente alterna nos mostrará la sigla ACV, o en su defecto este símbolo que significa corriente alterna, Alternate Current Voltage. En el caso de que sea directa nos mostrará la sigla DCV, o la línea y los tres punticos suspensivos que significan que estamos midiendo en corriente directa. Bueno, la medición que vamos a realizar inicialmente es del circuito que tenemos sobre la mesa, un circuito sencillo de cables con una bombilla para 110 voltios, que es lo que nos da de salida el voltaje aquí en nuestro país, Colombia, para las zonas residenciales. Acá tenemos un pequeño diagrama de nuestro circuito. Como vemos, tenemos la emisión en corriente alterna, los conductores, la lámpara que nos va a servir de resistencia. En este cuadro tenemos entonces nuestro circuito. Como la medición de voltaje se realiza en el circuito en paralelo, pues lo colocamos de esta forma, paralelo al circuito que ya poseemos. Volviendo al tema del multímetro, vemos que tiene tres clavijas. La primera, que tiene la sigla COM o común, que nos va a servir de tierra o de negativo. La segunda es para realizar mediciones de voltaje, resistencia y miliamperios en corriente alterna. Y en el caso de que sea la medición de más de 10 amperios en corriente directa, vamos a utilizar la tercera clavija. Bueno, entre otras cosas, nuestro multímetro vemos que también nos puede medir la intensidad eléctrica en corriente directa, en corriente alterna, cuando sea más de 10 amperios. Nos puede medir también la ganancia de eléctrica. Nos sirve para medir nuestros diodos, la resistencia eléctrica entre todas sus unidades, y esta última función que tiene para medir los transistores, tanto los NPN como los PNP. Bueno, acá tenemos nuestros cables rojo y negro para distinguir en las conexiones. Como dijimos, el negro debe ir al común, al tierra o el que nos va a servir como negativo. Como este tutorial se trata de la medición de voltaje, el rojo lo vamos a poner en la segunda clavija para la posterior medición de nuestra tensión eléctrica. Bueno, como veníamos diciendo, tenemos los dos cables de distinto color para diferenciar la polaridad, pero como vamos a realizar la medición en corriente alterna, pues no va a ser necesario. Ya van a ver que si medimos en este sentido o al revés, no nos va a afectar la polaridad del circuito, ya que pues la corriente alterna no posee polaridad. Entonces, a continuación vamos a conectar nuestro circuito y hacer la medición. Antes que nada,
Eh, Como vamos a realizar la medición en corriente alterna, en Colombia ya habíamos dicho que es a 110 voltios. Entonces tenemos que hacer una escala mucho mayor en nuestro voltímetro para que nos dé una medición exacta. Vemos que acá en voltaje para corriente alterna nos da la opción de escala de 200 voltios a 750 voltios. ¿Cómo trabajamos a 110? Vamos a utilizar la escala de 200. Ponemos un extremo en cada punto y ya vemos que nos arroja 123.3 voltios, 122 voltios, lo que se acerca a los 120 que tenemos aquí en la escala en Colombia. No sé si alcance a apreciar por la luz que emite el bombillo. Si cambiáramos la polaridad, pues ya vemos que no nos va a interferir en nada, ya que estamos trabajando en corriente alterna. Se alcanza a hacer lo mismo, 122.23 voltios. En el caso de la corriente directa, vamos a hacer la medición en esta batería que nos dice que tiene 1.2 voltios de tensión, una batería normal. Vemos que en este caso la batería siempre en el lado que tiene el pincito nos va a arrojar que tiene la polaridad positiva en ese sentido, y en el caso de la parte lisa o plana va a mostrar de negativo en este tipo de batería 1.2 voltios. Como es corriente continua, habrá que modificar también o seleccionar otro nivel de escala en nuestro multímetro. Estábamos en corriente alterna, nos pasamos a este lado en la medición para corriente directa. Como tiene 1.2 voltios, vamos a seleccionar la opción de 2000 milivoltios, que serían unos 2 voltios, un poquito mayor que los 1.2 que nos muestra la batería. Polo negativo en el polo negativo, polo positivo en el polo positivo. Ajustamos. Y vemos que nos arroja un valor de 1293 milivoltios. Convirtiéndolo a voltios sería 1.2 voltios. En el caso tenemos un smartphone normal, vamos a destaparlo para hacer la medición de su batería, que tiene un valor un poquito mayor al de la batería que acabamos de medir. Nos dice que en las características de la batería nos dice que tiene un voltaje de 3.7 voltios. No sé si se alcanza a apreciar. Como vemos, tiene 3 pines. Acá en la parte posterior nos muestra que es el positivo, negativo y neutro o tierra en su efecto. Entonces vamos a seleccionar los polos para ver cuánto nos arroja.
habrá que modificar primero que todo nuestro valor que vamos a medir. Como estábamos en 2000 miliamperios y ya vamos a trabajar un poquito más de 2 voltios, subimos a la siguiente escala, que es 20, para ver cuánto nos arroja. Vemos que efectivamente nos arroja 3.7 voltios. Ajustamos un minuto, se me desajustó. 3.7 voltios, lo que nos dice la información de la batería.